Demos al Señor palmas y alabanza el día de hoy. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan por SBN y que nos están viendo en vivo en YouTube y Facebook. Estamos nosotros en sintonía al servicio en vivo este miércoles. Y bueno, estamos en el libro de Filemón y ha sido un estudio interesante hasta ahora. Le queremos dar la bienvenida al Dr. Dupree, que está en pantalla en ese momento, que está en el panel, el hermano Mike Musselrow, Dr. David Watts y Gabriel. La mayoría de gente piensa que Gabriel es mi hermano. Así es. Mi hermano mayor. No tengo esa edad. Sí, mi hermano mucho mayor. Sí, una vez Matthew y yo y Gabriel estábamos en Washington, D.C., los tres, y nos fuimos a la estación Union y tenían un montón de cosas allí. Así que estábamos entrando, buscando una señora, la dueña de esta tienda en particular en la que estábamos, vendiendo cosas de allá de la ciudad, y ella dijo: es lindo ver a tres hermanos juntos de paseo. Yo le dije: alabado Dios, sí, claro. Y luego les dije: no, son mis hijos. Y ella dijo: no creo en una palabra de la que está diciendo. Yo dije: muy bien, excelente, solo crea lo que usted quiera creer. Pero yo solo le digo a Gabriel es mi hermano mayor. Bueno, yo lo acepto así. Y nos da gusto tenerlos a ustedes el día de hoy. Hoy, en el libro de Filemón, estamos ahora a punto de entrar al corazón del propósito de la carta de los apóstoles. Para ustedes que no han podido estar con nosotros, el libro de Filemón, que es solamente 25 versículos, es una epístola, pero en realidad es una carta personal escrita por el apóstol Pablo a un cristiano muy rico llamado Filemón, con respecto a un señor llamado Onésimo, que era un esclavo en su casa y que había huido. Y en este pequeño libro de Filemón, creo yo que es un hermoso libro. Desafortunadamente, no demasiados cristianos han leído el libro de Filemón, y los que lo han leído, casualmente, desafortunadamente muchos de ellos no ven ni entienden las grandes verdades que yo creo que el Señor ha ayudado a que podamos desglosar estas semanas. El día de hoy vamos a estar enfocándonos en el versículo número 9. Y quisiera leer el texto, y Gabe, mi hermano menor, mi hermano mayor. Hermano mayor. Sí, ya mayor. Me siento viejo ya. Él leerá las notas. Dice: prefiero suplicártelo más bien por amor. Expresa la manera como el cual el apóstol se proclama, y todo creyente. Siendo tal como soy, Pablo, yo anciano. Era al final del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Él debió haber tenido unos 63 años de edad en aquel momento. Y aún ahora prisionero de Jesucristo. Brincaste un versículo, papá. Y aún ahora prisionero de Jesucristo. Declara otra vez lo que él representa como símbolo. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, qué privilegio es abrir la palabra de Dios y compartir con tu pueblo. Pedimos tu unción para ayudarnos a entender correctamente y para dar la palabra de Dios correctamente. Nuestro único deseo, Señor, es que la palabra llegue al corazón de la gente, que fruto surja y conocimiento. Para que cuando terminemos este corto estudio, que todos los que han tenido el privilegio de estar en los servicios, que puedan tener un mejor entendimiento de este gran libro. Y te damos toda la alabanza y gloria. Y todos decimos amén y amén. En este versículo 9, lo que yo quiero que la gente entiendan que Pablo no solo era un apóstol. Él, para utilizar terminología de hoy, sería el apóstol principal. Sería él y él nada más el que el Señor le daría la revelación del nuevo pacto. Ahora, ustedes deben entenderlo. Pedro, Santiago, Juan,
todos los otros discípulos que eran apóstoles también, Dios no reveló el nuevo pacto a ellos, Él se lo dio a Pablo. Ellos aprendieron el significado del nuevo pacto del apóstol Pablo. De hecho, sabemos y entendemos que Pablo tomó un papel de liderazgo más grande cuando estudiamos y nos damos cuenta de lo que había sucedido en el concilio de Antioquía. Cuando Pablo llegó, todos estos cristianos se habían reunido de diferentes partes del mundo de entonces, judíos y gentiles, y era la primera campaña de judíos y gentiles. Pedro, a él se le había dado la gran visión de los gentiles entrando a la iglesia. Cuando el Señor dio la visión de los diferentes animales que estaban descendiendo en un lienzo, les dijo: matad, comed, y él dijo: Señor, yo jamás he participado de nada inmundo, y él dijo: no llaméis inmundo lo que yo he limpiado. Y eso estaba hablando de gentiles, porque para el judío un gentil era inmundo, no era limpio. Mas sin embargo, cuando Pablo llegó, él encontró a Pedro rehusando comer con los gentiles. Él, por alguna razón, posiblemente tenía miedo de los hermanos judíos que se habían reunido de la iglesia madre en Jerusalén. Probablemente estaban poniéndole presión a él, pero por causa de quién él era un gran problema que Pedro, el líder de los 12, rehusó comer con los judíos. Y cuando Pablo llegó, él lo vio. Pablo era más joven que Pedro, pero la palabra del Señor nos dice que Pablo confrontó a Pedro. La escritura de hecho dice que lo confronté en su cara porque él era culpable. Cuando vemos esto fue lo correcto que Pablo hizo, pero también nos da una inclinación al hecho de que Pablo, en los ojos de Dios, tal vez no ante los ojos del hombre, pero ante los ojos de Dios, Pablo ahora era el jefe de los apóstoles. El apóstol es aquel a quien Dios le da una revelación con respecto a un mensaje que la iglesia debe escuchar. Pablo es llamado el apóstol de gracia porque ese era su mensaje. La revelación del nuevo pacto es la revelación de la gracia. Juan el amado fue llamado el apóstol del amor porque en sus últimos años él fue conocido una y otra vez, aún tan débil que ya no podía caminar, pero cada vez que él llegaba ante los hermanos, él los veía y les decía: amaos unos a otros. Amaos unos a otros, amaos unos a otros. En tiempos más modernos, Smith Wigglesworth, en los 1900, Dios lo utilizó para sanar en el movimiento de sanidad de una manera milagrosa. En Inglaterra, él era un iletrado. Apenas podía escribir su nombre y realmente no podía leer. Su esposa le leía la Biblia a él. Pero cuando él fue bautizado en el Espíritu Santo, Dios le dio a él la habilidad de una manera sobrenatural de leer. Ahora quiero que piensen en esto. Él no podía leer un artículo, no podía leer un libro, no podía leer la Biblia. Su esposa estaban pastoreando una pequeña iglesia en Inglaterra, y esto fue en Bradford, Inglaterra, y era un lugar comercial. La gente llegaba solo para reírse de él, porque como les dije, él era iletrado, analfabeta, brutalizaba lo que llamamos hoy el inglés del rey. Y él escuchó del derramamiento del Espíritu Santo en Los Ángeles, y él no pudo ir a Estados Unidos, pero él escuchó que él se fue en un avión rápidamente, que alguien que estaba en la calle de Azusa había estado allí compartiendo, y él dijo: yo voy. Y la esposa le dijo: no vayas, no te entretengas en este fanaticismo. Y él dijo: no, yo voy a ir. Él subió al tren, se quedó en otros servicios, y él llegó convencido en su espíritu. Un hombre sin educación, un hombre iletrado, pero
se convenció en su espíritu que este mensaje, el mensaje pentecostal, era para el día de hoy. En ese entonces le pidió a Dios el bautismo y Dios lo bautizó. Se subió a su tren, regresó, le dijo a su esposa: voy a predicar el domingo en la mañana. Y ella le dijo, le rogó, le dijo: Smith, no lo hagas, porque ellos venían y ella tenía que leer el texto. Luego él exponía, y porque su gramática era atroz, ellos se reían de él en el servicio. Y su corazón estaba quebrantado, no quería ver a su esposo avergonzado. Y ella dijo: no, yo voy a predicar. Y esa mañana, después de que ella leyó el texto y comenzó a predicar, ella de hecho se fue a la parte de atrás de la iglesia porque estaba avergonzada por él. No podía soportar que la gente se riera de él. Pero de repente se detuvo y comenzó a escuchar. Y la historia dice que su respuesta fue que eso no puede ser mi Smith, porque estaba hablando con una gramática perfecta. Y comenzó a predicar el mensaje pentecostal y Dios le dio a él la habilidad de predicar. La habilidad de leer. Y no solo eso, pero Dios lo llamó en el ámbito de sanidad divina. Él vio a muertos ser resucitados, ojos ciegos ser abiertos y a los sordos oír. Él vio a los cojos caminar. Pero él fue llamado en su día el apóstol de la fe. Entonces, el apóstol es uno a quien Dios levanta para darle dirección a la iglesia. Jamás es un mensaje que es apartado de la palabra de Dios. No me importa cuánta gente le llama a alguien un apóstol, si su mensaje no está respaldado por la palabra de Dios, es falso. Amén. Así es. Entiendan eso, que la palabra de Dios, no un título, determina lo que es correcto. Pero Pablo aquí, él estaba en la prisión en Roma. Y aún así, al escribirle esta carta a este hombre, Filemón, hubiera podido haber ejercido esa autoridad apostólica. Mas, sin embargo, él dijo que por el amor de los hermanos. Ahora este es el fundamento o la verdadera marca de un apóstol. Una persona que verdaderamente es llamada por Dios y que tiene ese título tan noble, ese llamado, poniéndolo en la iglesia para entregar un mensaje. El verdadero apóstol jamás tendrá una actitud arrogante y altiva, sino que operará en amor toda y cada vez. Esa es una de las características de un llamado. Mientras más uno se acerca al Señor, más operará. Uno puede sentir el amor que viene de ellos. Menciona su edad. No creo que sea por simpatía, sino para dejarles saber que la expectativa de la vida el día de hoy es 77 años de edad. No era así en aquellos días. Pablo sabía que él estaba llegando ya probablemente al final de su vida, y él refuerza una vez más, él hace la declaración: yo soy un prisionero de Jesucristo, y yo no quiero ni siquiera tratar con eso tanto el día de hoy, pero tratamos con esto en la primera semana, en el hecho de que como él comenzó esta gran epístola con las palabras: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y presentamos el hecho de que aunque él era un prisionero, aunque no estaba en una cárcel, estaba en una casa alquilada allá en Roma, él estaba encadenado a un guarda romano. Pero él se rehusó a reconocer a su carcelero, a Nerón. Él se rehusó, él dijo: yo soy prisionero de Jesucristo. Y nosotros mencionamos cómo nosotros en los problemas de la vida que lleguemos a entender, y si nos vamos a enfrentar a problemas, que podemos ser prisioneros del Señor o podemos ser prisioneros de nuestras circunstancias. Así es. La actitud de Pablo y la actitud que debemos tener es: Dios, yo no entiendo por qué estoy aquí, pero yo soy tu hijo.
Y si estoy aquí, aquí es donde tú me quieres. Yo voy a convertir esta casa alquilada, que realmente es una celda de prisión, voy a convertirla en un lugar de adoración. Esa es una lección que cada uno de nosotros debemos aprender. Versículo 10. Él dijo, te suplico por mi hijo Onésimo. Es la primera vez que se menciona el nombre de este hombre, aunque él era la causa de la carta. Él era propiedad de Filemón y se había escapado de su amo a Roma, una distancia de aproximadamente 1.600 kilómetros o 1.000 millas. Era una ofensa muy seria. Que he engendrado en mis prisiones. Después de llegar a Roma, este esclavo fugitivo se había puesto en contacto con Pablo y había entregado su corazón a Cristo. Vamos a tratar unos momentos con este horrible pecado de la esclavitud. Ahora quiero que entiendan algo, y es difícil para muchos entender, pero la esclavitud fue permitida en los días bíblicos, entre los hebreos. En Roma, entre 35 y 45% de todos bajo el dominio romano era esclavo. En Éxodo 21 lo pueden leer ustedes mismos. Cómo Dios entre los hebreos, primeramente, aunque la esclavitud era permitida porque era la cultura de entonces, sin embargo, Israel, por causa de su adoración de Dios, le pusieron su versión que ninguna otra nación en el mundo practicaba en ese entonces. Número 1, un esclavo entre los hebreos tenía que ser tratado como uno de la familia. No podían ser maltratados de ninguna manera, de ninguna forma. Número 2, las familias no podían separarse. Eso no se permitía. Número 3, no debían ser trabajados más allá de lo que un día de trabajo estándar era. Así que en otras palabras, cuando el señor de la casa, cuando su día de trabajo terminaba para ellos también. Pero lo más único y singular de lo que Dios puso en la ley para Israel era que cada séptimo año, cada esclavo era libertado, puesto en libertad. Ahora, muchos de los esclavos no querían irse. A ellos les gustaba su señor. A ellos se les cuidaba, se proveía por ellos. Y aunque ese séptimo año en su vida llegaba y a ellos se les daba su libertad, ellos se daban la media vuelta y decían, yo quiero ser un esclavo, un siervo. Y un siervo era identificado con diferentes marcas. Ellos llevaban una estaca de madera y la clavaban en el lóbulo de la oreja, creando un hoyo. Y cualquier persona que veía eso sabía que era un siervo y que voluntariamente habían entregado su libertad, porque amaban a su Señor y su Señor se encargaba de ellos. Sabemos que Onésimo era un siervo sin provecho. Leeremos eso en unos cuantos versículos después. Y parece que vamos a leerlo un poco después. Él se robó dinero de Filemón, su señor, buscando su libertad y que corrió a Roma. Cuando él llega a Roma, lo más probable es que el dinero se estaba acabando ya. Y se dio cuenta de que pronto, tarde o temprano, él iba a ser sorprendido. Y porque él era un esclavo prófugo bajo la ley romana, él podía ser puesto a muerte. Él podía enfrentar cargos y castigado con muerte, torturas horribles. Así que hoy él, de alguna forma, él sabiendo que Pablo estaba en Roma, él llega hasta Pablo. Y yo quiero pausar aquí. Yo quiero hablar de la esclavitud un momento. Nosotros, hace 4 años, la nación, nosotros vimos motines en toda nuestra nación después de
los horribles sucesos de George Floyd, y no importa si el hombre era un criminal o no, si no lo era, si lo que se le hizo a él estuvo mal. Y cualquier persona que no piense eso, yo no sé dónde está usted. Hay otras maneras de solucionar la situación. Jamás debió haber muerto, pero murió. Y la nación comenzó a dividirse, hubo motines y $150 mil millones en gastos por daños en esta nación, hogares, negocios. Y quiero hacer una declaración antes de terminar mi historia. Yo creo en el derecho de congregarse, de tener esa asamblea, y también el derecho de tener una protesta. Es el derecho y privilegio que tenemos como estadounidenses, pero no creo que tiene usted el derecho de quemar, de destruir y de amotinarse. Y si usted lo hace, usted es un criminal y necesita ser arrestado y necesita ser puesto en la cárcel, sin ninguna excusa, sin ningún rodeo. Pero la esclavitud regresó al frente y vimos en las ciudades, especialmente en el sur, cómo las estatuas comenzaron a ser destruidas. Todo lo que estaba relacionado o conectado con generales del sur y diferentes personas y todo esto que habían tenido esclavos y gente que estaba airada por esto. Permítame hacer una declaración. Es absolutamente ridículo tratar de juzgar a la gente que vivió hace 100 o 200 años de acuerdo a la misma cultura que tenemos el día de hoy. Es absolutamente ridículo. El mundo era completamente diferente en ese entonces. ¿Se dan cuenta que la historia nos dice que pueden rastrear la esclavitud hasta el principio? La esclavitud siempre ha estado aquí. Ahora mismo, en el año 2024, hay 50 millones de personas en este mundo que son esclavos. 50 millones. De acuerdo a las Naciones Unidas, hay 10 países en el mundo hoy que aún practican la esclavitud abiertamente. Ahora, es algo incorrecto, pero la idea de que se ha desaparecido no es cierto. Aquí está, existe. De hecho, de acuerdo a el Foro Económico Mundial, entiendan esto, que hay 94 países en el mundo en donde una persona no puede ser procesada por esclavizar a otra persona. 94 países. Ahora les quiero hacer un punto en esto. Si la esclavitud es tan mala, y lo es un pecado, pero quieren quemar edificios, ¿por qué no están protestando a estos países? ¿Por qué no están hablando de estos países? Porque ellos son los culpables. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? De hecho, mucho antes de la colonización en Estados Unidos, la esclavitud era practicada aquí. Antes de que un hombre blanco llegara a pisar la tierra, antes de que un español llegara a poner pie en la Nueva América, la esclavitud era practicada por las tribus norteamericanas. Era común. No todas las tribus practicaban la esclavitud, pero una gran porción, y lo hacían en el ámbito de mantener a una tribu que era su enemiga, más débil. Lo que hacían normalmente era ir a redar a una aldea, mataban a los hombres, algunos de ellos, a otras mujeres se las llevaban como presas y a otras se las llevaban y las intercambiaban por ganado. Pero la esclavitud era una práctica en esta nación, mucho antes de que un hombre blanco llegara a esta tierra. No solo eso, 100 años antes de la guerra civil, la nación Choctaw era dueña de cientos de esclavos africanos. Choctaw, indios, nativos. En el camino de lágrimas para los Cherokee, habían otras tribus, pero principalmente los Cherokee, cuando fueron removidos de sus tierras aquí en la parte sureña de Estados Unidos y tuvieron que pasar hasta lo que fue el territorio de Oklahoma.
Lo llamaron el camino de las lágrimas. Fue algo terrible, algo horrible. Pero en ese camino de lágrimas, junto a esos Cherokee, junto a su ganado personal y todo lo que ellos tenían, habían esclavos africanos. Se los habían traído a Oklahoma. El gobierno puso presión para que los dejaran salir, pero muchos de esos africanos que ellos habían esclavizado no querían regresar a Alabama, no querían regresar a Georgia o Tennessee. Y recibieron su libertad y terminaron un gran número de ellos casándose con la gente Cherokee o Cherokee. Y ahora si usted va a Tulsa, Oklahoma, y yo sé esto por un hecho, mi hijo Matthew vive allá, yo lo he visto, hay un gran segmento de la población Cherokee que son negros, son afroamericanos, tienen sangre africana y Cherokee. Ellos tienen reuniones y, bueno, es algo grande, pero para pensar de repente que todos en el sur, por causa de la esclavitud, que ellos eran gente horrible, algunos sí, pero la gran mayoría de los sureños no tenían esclavos, para nada. Y la falacia de que todos en el norte eran anti-esclavitud y pro-emancipación es una falsedad, es una mentira. Había tantos racistas que pelearon del lado del norte como en el sur. La verdadera batalla era por los derechos de los estados, pero por supuesto, el catalizador del derecho del estado era la esclavitud. La esclavitud es una de los pecados más crueles que una nación puede practicar. Tuvimos que pelear una guerra con más de 600,000 muertos para romper esa maldición de la esclavitud en esta nación. Dios estaba removiendo, porque durante siglos Inglaterra era la sede del poder del mundo. Misioneros que pasaron de Inglaterra a India, a China, a los Estados Unidos, otros países. Misioneros, multitudes de ellos. Pero Dios comenzó a mover el cetro del evangelismo mundial, sacándolo de Inglaterra a las costas de Estados Unidos. Porque permítanme decirles de que hay una razón. Dios concibió esta nación. Amén. Así es. Así es. Dios concibió esta nación. Y tenemos los derechos y libertades que tenemos por causa de la influencia de la palabra de Dios en nuestros fundadores, con el único propósito del evangelismo mundial. Así que este cetro de autoridad espiritual y poder estaba siendo movido lentamente de Inglaterra a Estados Unidos. Pero antes de que Dios pudiera usar esta nación, esa maldición, esa plaga, tenía que ser rota. Realmente no tengo palabras para articular la maldad que haría que alguien quisiera poseer a otra persona como propiedad. Es un pecado y una maldad mucho más allá de cualquier imaginación. No lo entendemos porque no lo vivimos, pero peleamos esa guerra civil para que todos pudieran ser iguales. Ahora, el punto al que quiero llegar es que la razón del por qué Pablo no, en ninguno de sus escritos, no amonestó ni habló de cuán horrible la esclavitud era, y la lista pudiera continuar, es porque él sabía que si él comenzaba una rebelión que resultaría en que miles de personas fuesen brutalizados y asesinados por el gobierno romano, y hubiera podido destruir a la iglesia primitiva.
Pero en vez de eso, a través del amor, él comenzó en este libro de Filemón. Cuando él comenzó a presentar, y él lo presentaba a Filemón, presentó una perspectiva completamente diferente, que como hijo de Dios, como cristiano, nuestro deber no es criticar, sino amar a una persona. Ahora, permítame compartir algo con ustedes. Esto es algo de lo más poderoso de las historias. La guerra civil ha terminado. Ya acabó. El sur ha sido derrotado. Mucho de lo del sur ha sido diezmado, destruido. Granjas. Gente rica terminó en pobreza de un día para otro. En Richmond, que era la capital de la Confederación, la cuna de la Confederación. Y no recuerdo, creo que era la iglesia episcopal, que aún está de pie el día de hoy, de hecho. El domingo en la mañana estaban en servicio. Lo hicieron en ese entonces, la iglesia era un poco diferente. No tomaban ellos ofrendas, pero uno compraba sus bancas. Entonces, si había una banca en la que usted se sentaba, una familia la compraba. Y su nombre estaba en ella y se sentaban allí. Y estaba llena esa mañana. Había un pequeño balcón. Los blancos se sentaban abajo, los negros en el balcón. No se les permitía. El ministro terminó su sermón y dijo: ¿acaso alguien quiere venir y arrodillarse y orar? Nadie se movió, nadie se conmovió. Pero de repente, en el balcón, un ex esclavo anciano ya se levantó, bajó por los escalones, llegó al altar, se arrodilló, y eso jamás había sucedido en esa iglesia. A los negros no se les permitía llegar al piso principal, no se les permitía llegar al altar. Él se arrodilló. Usted se puede imaginar a la gente en la iglesia, no sabía qué hacer. Eso jamás había sucedido. El predicador, que debió haber sabido qué hacer, no supo qué hacer. Pero de repente, en el piso principal, una figura solitaria se levantó, caminó por el pasillo y se arrodilló hombro con hombro con este ex esclavo. Estaba un ex esclavo y un hombre blanco, arrodillados los dos. Ese hombre fue Robert E. Lee. Robert E. Lee. Ellos dijeron después que eso galvanizó. Lo que sucedió fue que hubo una vergüenza que llegó a esta gente cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho. Pero comenzó a sanar. No sucedió un día para otro. Tuvimos que pasar por Jim Crow. Tuvieron que pasar por peleas y por linchamientos y por espíritus demoníacos, por decirlo así. Pero estamos donde estamos el día de hoy, por la palabra de Dios. Ahora entendamos esto. La palabra de Dios a veces se mueve lentamente, pero tendrá su efecto requerido cuando la gente rinda su vida y su corazón a Jesucristo. Miren, ustedes pueden cambiar leyes, pero las leyes cambiadas no cambian el corazón. Solo Dios puede cambiar el corazón. Así que cuando yo veo a gente que derrumba estatuas, me molesta.
pero yo lo veo un poco diferente. Miren, yo soy tan sureño como puedan llegar a existir. Como el dicho antiguo que dice, americano por elección, pero sureño por la gracia de Dios. Yo soy un sureño, yo no quiero ser un yanqui. Yo no quiero ser un surfero de California. A mí me encanta el sur, pero el sur estuvo mal. Pero no, el día de hoy no somos quienes éramos antes. Y la cultura de aquel entonces era diferente. Así que tratar de hacer que estos hombres y mujeres del pasado tengan el mismo estándar que hoy, estamos más iluminados. ¿Y saben por qué somos más iluminados o estamos más iluminados? Por el Evangelio de Jesucristo. Así es. Por eso es que estamos más iluminados. Así que miren, esto me aira que la gente quiera hacer algo así. Y saben, Inglaterra, una de las razones por qué Dios alzó su mano de bendición de Inglaterra es simplemente porque ellos se hicieron uno de los primeros traficantes de carne humana. Pero se requirió, pero ¿saben por qué se rompió ese asunto? El Parlamento, aunque lo habían ellos ilegalizado, ¿saben qué fue lo que hizo? Predicadores del Evangelio se presentaban ante sus púlpitos y predicaban en contra de la esclavitud. ¿Saben? Yo tuve una llamada en el programa de Mamá hace un tiempo, afroamericano, muy enojado con nuestra posición política, el partido que apoyamos, el individuo que se está postulando a la presidencia, muy enojado. Y el argumento era que no tienen asunto ustedes trayendo la política en la iglesia. Y la dejé hablar. Pero lo que le dije fue esto, le dije yo, es obvio que usted es afroamericana. Yo le dije, entonces, de acuerdo a usted, para seguir su argumento, el movimiento abolicionista de los 1840 y los 50, que comenzó primordialmente con los predicadores en toda Nueva Inglaterra, en Nueva York, en Filadelfia, porque se levantó y predicó en contra de la maldad de la esclavitud. Yo no tengo duda alguna, yo dije que usted estuviera a favor de eso porque afectaba a su pueblo, pero yo le dije, pero no es lo mismo el día de hoy. Hay maldades en esta tierra que nosotros como ministros del Evangelio debemos refutar y estar en contra de ello. Así es. Tenemos que, especialmente, yo no vine a decir nada de esto. Recibí mucho correo de odio por la declaración que hice el otro día, el domingo en la mañana. Alguien me dijo algo, casi me matan con lo que dijeron, me llamó todo lo que quería. Yo le dije, ¿qué dijo? Yo, lo borré, lo tiré a la basura porque yo no me voy a callar. Amén. Pero escuchen, este hombre que ha sido elegido para ser el candidato a la vicepresidencia es el gobernador más liberal de los Estados Unidos. Él llegó a Minnesota y él pudo hacer cambios en la Constitución, el aborto, hasta llegar al nacimiento. Y tienen en registro, porque tienen que tener los registros, han habido 8 bebés que nacieron, de los cuales sus madres no los querían y los dejaron morir. Eso es a quien están promoviendo como vicepresidente. Él cree en desfinanciar a la policía. No podemos hacer eso. Él cree, ahora ellos habían ejercido leyes en Minnesota bajo su liderazgo
que quitan los derechos a los padres para tener palabra alguna si sus hijos quieren ser transgénero. No tiene nada que decir cuando se trata de sus hijos. Yo solamente quiero hacer una declaración ahora mismo. Nuestros niños no le pertenecen al gobierno. Así es. Permíteme decir algo. Esa es una idea Socialista. comunista, una estrategia comunista para remover a los hijos de los padres, para decir que el Estado sabe cómo criar a los hijos mejor que los padres. Eso es algo de maldad. Bueno, él dijo, el mismo hombre, lo he visto varias veces, lo volví a ver el día de hoy en una entrevista y él dijo esto, bueno, el socialismo de un hombre es el ser un buen vecino de otro. Yo no conozco un socialista que sea buen vecino. Todo lo que quiere hacer el socialista es quitarnos el dinero, quitarnos el derecho, quitarnos la libertad. Pero estoy tratando de hacer un punto. Que esta elección presidencial, definirá el futuro de Estados Unidos. Así es. Sin ningún rodeo. Definirá nuestro futuro. Ahora mismo, miren, yo no quiero comenzar. Sí. Miren, si la gente se va a enojar, mejor que se enojen bien. Así que yo estoy ya harto y cansado de esos cristianos cobardes. Así es. Que tienen su cabeza en la arena, que no apoyan nada, no defienden nada. No, escúchenme, yo estoy enojado con que los bebés queden en una mesa hasta que mueran. Claro. Eso debería hacer que usted se enoje. Claro. Estoy harto y cansado de aquellos estados que permiten que doctores remuevan los senos de niñas de 14 años que sus mentes están todas perturbadas. Estoy harto y cansado de que escuelas permiten que niños idiotas, jóvenes, que se levantaron un día diciendo, ay, yo siento como que soy una niña, yo ya no puedo estar en el deporte de los niños, así que me voy a meter al deporte de las niñas. ¡Ridículo! Así es. El casillero de las niñas es para niñas. Así es. El casillero y los baños de niñas son para niñas. ¿Aló? Y Dios no quiera que griten durante el COVID, hay que seguir la ciencia, hay que seguir la ciencia. Bueno, hay que seguir la ciencia, entonces hay 2 géneros. Así es. No hay 100 géneros, solamente hay 2 géneros. Ahora tengo 6 nietas. La mayoría de ellas participan en deportes. Yo no quiero que ellas, yo me rehúso. Mira, yo sé que sus padres no van a dejar que ellas entren a una práctica. Voy a decir esto, teniendo 4 hijas, si hay un varón que piensa que es hembra y quiere ir al baño con una de mis hijas, vamos a tener un problema. Sí. No voy a permitir eso. Absolutamente. Porque son mis hijas y voy a hacer todo lo posible para protegerlas. Por favor, sí. Y dijo. Y bueno, acepte eso si le gusta. Miren, no queremos que fume nadie, ¿verdad? Pero mire, yo tengo más que decir, pero no lo voy a decir. Tienen que estar aquí el domingo en la mañana. Porque sí voy a decir algo el domingo en la mañana. Porque voy a predicar un mensaje titulado Si los fundamentos son destruidos. Tienen que estar aquí. Y él dijo, yo os ruego. Ahora, dense cuenta de la terminología. Te suplico por mi hijo Onésimo. Onésimo llegó hasta Pablo. Pablo compartió el evangelio. Y Onésimo recibió a Cristo. De ser esclavo a ser un hijo. De no ser provechoso a ser provechoso, útil. Cuando usted fue salvo, usted se convirtió en un hijo o una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Usted es alguien, un hijo. Él dijo,
te ruego, te suplico por mi hijo. Es obvio que Onésimo, lo que él está diciendo aquí, que he engendrado en mis prisiones, es obvio por el tono de la carta que cuando Onésimo le dio su corazón al Señor, que durante una temporada, no sabemos si fueron unas semanas o 2 o 3 meses, pero Onésimo se convirtió en una ayuda para el apóstol Pablo. Se convirtió en un verdadero siervo, no un esclavo, sino un verdadero siervo de Jesucristo. Y ahora que su vida había cambiado, su actitud había cambiado. Y él le dijo a Pablo, yo quiero servirte. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? En un momento él era inútil, un esclavo, pero a través de la sangre de Jesucristo, el apóstol lo ve y le dice, tú eres mi hijo. Y cuando Dios voltea a verlo, le dice, ese es mi hijo. Usted es un hijo de Dios, usted es la niña de sus ojos. Aquí nos vamos a detener porque vamos a continuar con el versículo 11, 12 y 13 con seguridad la próxima semana. ¿Están disfrutando esta enseñanza? Hagan lo que hagan, no se pierdan el domingo en la mañana. Y voy a decirles por adelantado, para todos ustedes que aborrecen esto, envíen todo el correo que quieran a él, a mi hermano mayor. Por favor, puestos de pie. Aleluya. Alcen sus manos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos que hayamos tratado con este tema muy, muy delicado que querías que tratáramos. Señor, estamos tan agradecidos por lo que tú has hecho en nuestra vida. No somos la gente que solíamos ser. No somos la nación que solíamos ser. Señor, hemos cambiado por una razón y eso es por el Evangelio de Jesucristo. Y Señor, estamos aquí nosotros en este momento y tiempo tan crucial. Necesitamos ver más corazones y vidas cambiar a través del Evangelio de Jesucristo. Y Señor, esa es una de las razones por qué tú has levantado a SBN para un tiempo como este. Y Señor, pedimos que los que nos estén escuchando y viendo aquí en el santuario, que ellos sean galvanizados y que no se queden sentados en noviembre, sino que se levanten y hagan lo que un hijo de Dios debe hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Denle al Señor palmas de alabanza. Nos vemos el domingo en la mañana.